La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú, que hoy día celebran a su santo fundador, Santo Domingo de Guzmán. También hay otras redes de radios amigas que se unen: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast y también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 8 de agosto del año 2022 y hoy día para esta casa es un día muy especial, muy bonito, porque celebramos la fiesta de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, el predicador de la gracia. Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de Predicadores y es lo que más se conoce en el mundo como los dominicos. Así que hoy día la Orden de Santo Domingo en todo el mundo está celebrando la fiesta de nuestro fundador. Santo Domingo, hay que recordar que nace un 8 de agosto de 1170 en Caleruega, España, y fallece un 6 de agosto de 1221 en Bolonia, Italia. Así es. Así que gracias a todos por compartir esta fiesta con nosotros. Muy bien, Rosa María Palacios ya está con nosotros, lista para comentarnos qué pasó con los cambios de ministro y sobre todo qué le pasa al presidente que dice tiende la mano por última vez, da ultimátum y se declara que ha recibido, que dijo, no me aceptan porque yo he recibido sobornos y chantaje. ¿Qué es eso? Claro que después corrigieron en Twitter, hay que decir, era desesperado. Todo eso nos va a comentar Rosa María. Muy bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días en este día de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, muy feliz día a toda la familia dominica en primer término. Es el día del fundador, el día de Santo Domingo, fiesta para nosotros. Y yo de regreso en Lima, muerta de frío. ¡Qué barbaridad! Dejé los azules cielos que me han acompañado en Costa Rica después de 4 días por allá. Anoche ya está de regreso en Lima, así que ahora de nuevo a lo nuestro. Pero antes de empezar a comentar los temas tan importantes que mencionas, tenemos que cumplir también con nuestros auspiciadores. Así que vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa.
Los recaudados por el hotel sostienen las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años, al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Palestra Editores es el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Finalmente, Roque y Mateo Soluciones Legales. Procesos sobre NP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, divorcio, alimentos, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo, Soluciones Legales Efectivas. Muy bien. Y bueno, como decía Abel, han pasado bastantes cosas este fin de semana. El viernes todos esperábamos, como había sido anunciado, ¿no es cierto?, una reformulación, diría yo, del gabinete, ¿no es cierto?, un nuevo presidente del Consejo de Ministros y varios cambios en distintas carteras ministeriales. Sin embargo, eso no sucedió. El viernes en la tarde ya circulaba el rumor y en la noche fue confirmado. El presidente no le aceptaba la renuncia a Aníbal Torres. Aníbal Torres, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, es un primer ministro que tiene una aceptación que no va más allá del 25% de la población y ha sido más o menos constante así. Un primer ministro que se ha enfrentado a la prensa, a quien se le ha puesto por delante, hay que decirlo además políticamente, que cuenta con el respaldo del Congreso porque el Congreso no lo puede censurar porque teme ser disuelto y de ese temor vive el Congreso y de ese temor vive Aníbal Torres. El cuarto presidente del Consejo de Ministros y el que más le ha durado a Castillo, hay que decirlo, y que ha sido ministro desde el primer día, ministro de Justicia. Es un caso muy extraño el de Aníbal Torres porque se le recuerda como profesor universitario, pero sobre todo en el mundo del derecho se le conoce como abogado del Banco de Crédito del Perú durante muchísimos años. No se le recuerda como un abogado de los trabajadores o como un abogado sindicalista o como un abogado defendiendo, ¿no es cierto?, a viudas y ancianos. Por el contrario. Y llegado al poder, bueno, afloraron sus problemas con el mundo porque se ha trompeado con quien le han puesto por delante, ¿no? Sobre todo, por supuesto, con los periodistas, a quienes en innumerables ocasiones ha acusado de mermeleros, de corruptos, de golpistas, en fin, de todo lo habido por haber. La primera teoría es que el presidente no encontró con quién reemplazarlo. Descartó a los sobones porque, bueno, ya se ofrecían de todas las formas posibles. ¿Por qué el presidente no tiene con quién reemplazarlo? Obviamente el presidente no tiene partido político, no tiene cuadros, no quiere poner a alguien cercano a Vladimir Cerrón, que hubiera sido para Cerrón lo ideal. Ha criticado nuevamente a Aníbal Torres, dice que no tiene nada que mostrar, que es un gabinete de derecha.
¿por qué no tiene con quién reemplazarlo? Y lo que nos está diciendo es, miren, ya no voy a cambiar al presidente del Consejo de Ministros, ya me quedo con este nomás. Porque ir a pedir la confianza, muy difícil. Y es evidente que este llamado, como comentábamos el viernes, a un gabinete de ancha base, es una tontería, ¿no? Es una tontería, es una frase hecha, propia de un sindicalista en una plaza. Llamo a la unidad nacional, a unirnos todos, a darnos la mano, ¿no? Algunos pensaban que iba a recibir algún tipo de apoyo de Alianza para el Progreso, que se apuró a sacar un comunicado diciendo que ninguno de sus militantes estaba autorizado siquiera a formar parte de un gabinete. Menos en este contexto electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso hacer el presidente de la República durante los 3 o 4 días en los cuales ha discutido con Aníbal Torres su salida? Otra teoría, que no me parece rara, es que algunos ministros querían irse. Ya los actos de corrupción que alcanzan al presidente de la República se están debatiendo pues todos los días, ¿no? Y tal sería el caso de Landa y Graham. El ministro de Relaciones Exteriores no tenía ninguna relación concreta para irse, ¿no? Ninguna. ¿Por qué se iba a ir? Está haciendo un buen trabajo. Y el señor Graham, pese a todo, y pese a su ortodoxia, que agradecemos, con lo que tenía, no podía frenar los arrebatos de Betsy Chávez, pero en el resto eh, podía manejar la economía peruana. ¿Por qué lo sacaron? Y creo que esos dos ministros sí querían salir. Y por esa razón se buscaron sustitutos. En realidad, son 3 nuevos ministros y 3 enroques. Esa es la verdad. Ya vamos por partes. En Relaciones Exteriores tenemos al señor Rodríguez Mackey, que ha sido invitado alguna vez a este programa y a otros programas de televisión. Pero lo gracioso de esta historia es que resulta ser un fraudista arrepentido. Rodríguez sostenía que había habido un fraude en el Perú, que el presidente Castillo era un presidente ilegítimo. Eso lo decía apenas juramentaba, que caíamos al abismo del comunismo, que esto era el fin. En el mismo discurso fraudista que hemos escuchado el año pasado. ¿Qué pasó? Ya hace algunos meses vio la luz, ¿no? Fue llevado del jefe de gabinete de asesores al Ministerio de Agricultura. ¿Qué sabrá de Agricultura el señor Rodríguez? Que ha sido siempre comentarista internacional. Y le dieron el premio de Canciller del Perú. La Cancillería siempre ha sido muy profesional en el Perú. Ha alternado políticos de peso con diplomáticos de carrera como cancilleres. Este no es el caso. Esa historia puede terminar mal. Pero en todo caso, hay algunas cosas que sí le gustan al señor Rodríguez Mackey, que son bastante conservadoras y que pueden encontrar, sí, algún apoyo en los sectores más conservadores de la política peruana. Vamos a hablar de eso con el tiempo, seguramente. Luego, Curburneo, que ya fue ministro de Producción, viceministro de Hacienda en la época de Toledo, presidente del Banco de la Nación, tiene una muy buena trayectoria, es una buena persona, es una persona honrada, honesta. Ojalá tenga las fuerzas para hacer todo lo que tiene que hacer, porque tendría que contener los arrebatos de Betsy Chávez, que regresa en otro ministerio. Y ese sí es un desafío al Congreso de la República. Betsy Chávez fue censurada por su mala gestión como ministra, porque por su torpeza, el programa de Semana Santa, el programa turístico de Semana Santa, se vio profundamente afectado, porque autorizó una huelga de controladores aéreos que no estableció un piquete de atención de un servicio esencial y dejó 3 aviones en el aire sin tener dónde aterrizar, que es un hecho bastante grave, ¿no es cierto? Pero en cuanto a su capacidad legislativa, Betsy Chávez ha promovido
uno promovido por ella directamente y el otro interpósito a persona, dos decretos legislativos que afectan las relaciones laborales del Perú y que son manifiestamente inconstitucionales. Uno sobre tercerización y otro sobre relaciones colectivas. Son inconstitucionales porque modifican leyes vía decreto supremo. Y hasta ella sabe que eso es ilegal. Pero esa es la actitud. La actitud es: vamos a reventar a los empresarios. Vamos a contribuir a que crezca el empleo informal en el Perú. Total, si ya está en 80%, ¿por qué no llevarlo hasta el 90%? Y le ponen en cultura un asunto del cual no sabe nada. Ahora, en cultura estaba el señor Salas, que no sabe nada tampoco de cultura. Lo han mandado a trabajo, a ver si trabaja. Parece un chiste, ¿no? Por alguna razón, el presidente de la República quiere tener a Betsy Chávez, ex militante de Perú Libre, a su lado. La necesita en el gabinete. Nunca se ha hecho que un ministro, no hay obstáculo legal ni constitucional para que un ministro censurado regrese a un gabinete en otra cartera. Pero no es la mejor forma de hacer, ¿cómo es? Un gabinete de ancha base a todos los partidos políticos que están sentados en el Congreso y que han censurado a su ministra. ¿Y la pone? ¿Qué le debe a Betsy Chávez? No estamos muy seguros. Y Salas, bueno, es perejil de todo caldo, no sea para lo que lo llamen, él está. Pero el nombramiento más crítico, creo yo, de todos es el de Heiner Alvarado. Como ustedes saben, Heiner Alvarado ha sido ministro de Vivienda desde el primer día de este gobierno. Está involucrado en dos investigaciones fiscales, sobre todo por los el decreto supremo que autoriza una serie de obras en Cajamarca, en que está directamente involucrado, las prioriza, firmado por él. Y porque también, de acuerdo a varias versiones, el Ministerio de Vivienda está directamente involucrado en atender niños, en atender alcaldes amigos del régimen, y le hace a atender como priorizar obras que no tenían ninguna prioridad, o repartirlas, cuando ese reparto podría estar sujeto a algún nivel de corrupción. En vez de sacar a Heiner Alvarado del gabinete, lo mandan a transportes y comunicaciones. O sea, él ya ordeñaba una vaquita, ahora ordeña la vaca más grande que hay en presupuesto público. El reino de Juan Silva se lo entregan a Heiner Alvarado. ¿Qué le debe el presidente a Heiner Alvarado? O sea, es rarísimo ese movimiento. Porque ese es un ministro sobreviviente y pasapiola, no ha tenido la espectacularidad de Silva. Pero desde el primer día había problemas con él. Y ahí se queda. Un año entero. Con un gabinete que cambia y cambia y cambia. Ha juramentado 5 veces. Es su quinta juramentación. Muy raros estos cambios, la verdad. Muy raros. Y muy raro, hay que decirlo también, el cambio de discurso del presidente. Parece ser que sus asesores, su gabinete en la sombra le ha dicho: agresividad ante todo, a las barricadas. Levantamos las barricadas y desde ahí disparamos sin piedad. Y se lanza un discurso en Junín, que es un discurso de plaza, ¿no? De sindicalista de plaza, pero de sindicalista de plaza hueco. Porque en el finalmente no solamente es que se equivoca hablando, que eso ya es lo normal, sino que no dice nada. Y termina siendo agresivo. Es la última vez. ¿Cómo que la última vez? Ultimátum. Le faltan 4 años. ¿Cómo que la última vez? Salvo que piensa renunciar, cosa que no nos ha dicho, ¿no? Es la última vez que extiendo la mano. Luego llama una cruzada nacional y por supuesto están los golpistas. Y se equivoca, ¿no? Y dice
¿Cómo es? Es gracioso lo que dice. Dice, no he querido someterme, me he sometido a los chantajes, me he sometido a lo que dice al final, a las coimas, me he sometido a las coimas. Les molesta que me haya sometido a los chantajes. Caramba, claro que nos molesta, ¿no? Acto fallido, lapsus linguis, no sé. Es muy agresivo. Ya la semana pasada le decía a los periodistas, a ustedes les pagan por preguntar. Claro que nos pagan por preguntar. Y a él le pagan por responder. No respondió nada, ¿no? Y este fin de semana tampoco ha sido la excepción, tampoco ha respondido nada. Así que un gabinete parchado, un cambio de primer ministro frustrado, ese es el resultado este fin de semana, y denuncias que se siguen acumulando. Ayer Cuarto Poder y Panorama han vuelto a sacar más detalles del largo testimonio que viene dando Bruno Pacheco. En el caso de los ascensos, por ejemplo, hay novedades. Ya hay el detalle del guardaespaldas Tanillo, diciéndole que el precio quedaba en $20,000, aunque para las Fuerzas Armadas se hablaba de 40,000 a 50,000, pero quedó en 20,000. Dice Pacheco que le entregaron $40,000 y los devolvió porque no quería que lo comprometieran, porque ya había una denuncia, que el presidente recibía el íntegro de la plata. Eso es lo que ha dicho Bruno Pacheco. Y que tenía una lista de 5 generales, o sea, hay $100,000 que se fueron para el presidente de la República, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Bruno Pacheco. Y también, entre Panorama, Cuarto Poder, etcétera, han implicado al exministro Walter Ayala, también implicado por Bruno Pacheco, que ha negado, por supuesto, toda injerencia en los ascensos, él es honrado, jamás ha recibido un centavo, etcétera, etcétera. ¿Por qué Bruno Pacheco está contando estas historias delirantes entonces? Y haría bien en identificar a todos los generales, y lo sabe bien, que han ascendido mediante este procedimiento. A raíz de este y un informe la semana pasada, el presidente mandó una carta a Panorama, muy parecida a la carta contra Augusto Álvarez, aunque la de Panorama es mucho más agresiva, muy agresiva, diciéndoles, ordenándoles que tienen que leer su carta y que no han presentado ninguna prueba, fotografía, video, comprobante o recibo de que él ha recibido algo. Qué mal escriben sus abogados. Creo que esa, la de Panorama la escribió él, ¿eh? Porque de verdad que qué mal escriben. No les voy a leer todas las cartas, es un amarracho completo. De que él no ha recibido nada, que no tienen pruebas de que haya recibido nada y que tienen que leer su carta. No hay nadie en Palacio de Gobierno que le explique al presidente de la República qué cosa es libertad de expresión. Porque ahí se le ve el talante autoritario, ¿no? Esta gritadera en la plaza pública, estas cartas, este hilo de tweets que no llega a ser un hilo, donde tratan de resumir lo que acaba de decir en la plaza, les voy a cobrar plata a los ricos, ¿no? Es una demagogia pues hueca. Los pagos a la SUNAT que hicieron varias empresas al inicio de su gobierno se hicieron para evitar que la bola de nieve siga creciendo. Y se hicieron porque las empresas tenían liquidez y era una buena operación desde el punto de vista financiero. Por eso se pagó. No por ninguna gestión de él o de la SUNAT. Él no hizo nada, no movió un dedo. Como siempre he explicado, una acotación de SUNAT no es una deuda cierta mientras esté impugnada. Una cosa es deber y otra cosa es que te acoten y que tú digas, no señor, yo no le debo nada, yo pago completo. ¿Qué le pasa? Tengo derecho a litigar. Así como el señor presidente tiene derecho a litigar, ¿no es cierto? Los contribuyentes también tienen derecho a litigar. Exactamente igual. Así que 30,000 millones son ceras, habla, por Dios. El único problema de todo esto es lo que siempre les digo. El país no va a crecer, nadie viene a invertir, no hay inversión, no hay empleo, no hay empleo,
no hay consumo, no hay consumo, no hay producción, no hay producción, no hay empleo de nuevo, y nos salimos de un círculo que no es virtuoso, es un círculo vicioso, promovido por el gobierno central, que no genera condiciones de confianza. Ayer hemos tenido encuestas, una encuesta muy larga de IEP, con muchos cuadros, mucha data para analizar. Uno siempre se centra en la popularidad del presidente, que ha subido 4 puntos. Estadísticamente no es importante, pero por lo menos está estancado donde está. Está bien abajo, ¿no? Pero está estancado donde está. Pero hay otras cosas que se preguntan en la encuesta, ¿no? Y la gente mayoritariamente señala que la única salida es el adelanto de elecciones generales. El Congreso es más impopular que el presidente de la República. Solo lo aprueba el 10% de los encuestados. Se necesita una nueva elección, volver a elegir y encontrar aspirantes al cargo más sensatos, más cultos, más informados. Lamentablemente, eso es lo que quiere la gente. Y cuando le preguntan a la gente sus sentimientos acerca del gobierno de Pedro Castillo, el número 1 y de lejos es la incertidumbre. Y por supuesto se traduce en el deseo de emigrar, que ha vuelto a subir en el Perú. 36% de los peruanos desean emigrar o está entre sus planes emigrar. Ha subido notablemente. Las últimas mediciones ya estaban en 22, 23%, ahora están en 36%. Probablemente ese es el problema que tiene el señor de pasaportes, ¿no? Que hay un porcentaje mucho más alto de peruanos que están sacando sus pasaportes para poder migrar. Ese es el futuro. Y el futuro se ve como incierto, desesperanzador. El mensaje de 28 de julio no suena a nada, ¿no? Se ha perdido en el camino. Y la otra cosa es la impunidad, ¿no? A todo nivel. Miren ustedes, el congresista acusado de violación sigue despachando exactamente igual. No le van a hacer nada. Recién hoy día parece que van a debatir un informe en la Comisión de Ética, pero el examen toxicológico de la víctima todavía no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por qué se demora tanto? Obviamente estaba intoxicada. Si no hubiera estado intoxicada, ya hubiera salido al toque. No tenía nada. Y lo más grave, lo escuché hoy día en la mañana en el programa de Marcos Cifuentes. Una de las pruebas de criminalística era un preservativo que se encontró en el sitio. Bueno, ha desaparecido. Ha desaparecido. Aún cuando el congresista señaló que ha sido sexo consensuado, con lo cual prueba plena ya de que las relaciones sexuales existieron. El señor tiene sexo consensuado en su oficina de trabajo. ¿Para eso sirven las oficinas que pagamos los contribuyentes? Ya lo hubiéramos, con eso nomás lo sacaron del Congreso. Pero ahí sigue, pues. Y encima no ha sido consensuado, ha sido una violación, por lo tanto merece una sanción ejemplar. Y la pena en el Código Penal es de 20 a 26 años. Sí, ahí contento, ¿no? Ningún problema. Y ese señor es el que tiene que votar, ¿no es cierto?, la vacancia del presidente de la República. Increíble. Así están las cosas de mal hoy día. No están mejor, no llego a los cielos azules que dejé. Al contrario, bien grises, ¿no? Bien grises en este invierno. A ver, no sé si hay alguna pregunta del público, porque ya vamos a entrar con Pedro Cateriano, que está esta mañana con nosotros. A ver. Así es, Rosa María. Bueno, en cuanto al cambio de ministros, siempre esto ha quedado, ¿no?,
¿No será que todo está siendo usado de una manera, el doctor Benji Espinosa lo dijo, ¿no? Estoy usando en mi teoría el arte del engaño y habló. ¿No será que todo está dentro de ese marco del arte del engaño? Mira, Eh, el eh, señor Espinosa eh, tiene toda una serie de teorías muy pintorescas, ¿no? Es un hombre colorido en sus apreciaciones, pero por más que recite Sun Tzu, sus psicosociales no salen bien. Creo que es más colorido que personal de inteligencia, digamos. Creo, ¿no? Tú te puedes poner corbatas de 1000 colores y ternos de puntitos, pero eso no te hace un gran abogado, ni te hace un gran estratega. Y las estrategias del presidente, porque es finalmente el cliente el que las asume, han sido muy malas desde el primer día. No voy a declarar, mi investidura no me lo permite, va a declarar, ¿no? Es absurdo. No, guarda silencio, pero sí habla, pero no habla, pero sí habla. Miren, si el señor Espinosa fuera un abogado muy eficiente, por lo menos hubiera sembrado la duda sobre la inocencia de su patrocinado. Y creo que ha hecho con sus actos todo lo contrario ante la opinión pública. O sea que mejor deje de leer Sun Tzu y comience a leer el Código Procesal Penal, que le va a ser muchísimo más útil. Muy bien, Abel. Hacia razón. No, esto te lo decía también porque el día sábado que escuchaba al presidente, ¿no? Que atacaba, ¿no? Y Sun Tzu también decía, ataca a tu enemigo cuando no estés preparado. ¿Serás un acto de desesperación esa salida del presidente tan iracundo el día sábado? Mira, yo te voy a leer otra de Sun Tzu. Nunca dejes de ponerle un puente a tu enemigo para que escape, porque si no, lo vas a tener que exterminar. Ojalá que lea ese capítulo, Pedro Castillo. Le han puesto todos los puentes para que escape. Parece que quiere quedarse a que lo exterminen. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con Pedro Cateriano. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a Palestra Editores. Sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com, y también agradecemos a Roque y Mateo Soluciones Legales, procesos ONP, AFP, Fondavi, beneficios sociales, alimentos, sucesiones intestadas, asesoramientos a nivel nacional. ¿Quieres información? 965-158-562. Roque y Mateo Soluciones Legales efectivas. Pausa y volvemos con el doctor Pedro Cateriano. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas. Hoy día les enviamos un cariño especial, un saludo especial por el día de nuestro fundador. Rosa María, adelante, por favor. Y estamos esta mañana muy contentos porque está Pedro Cateriano con nosotros. El doctor Cateriano, como ustedes saben, ha sido presidente del Consejo de Ministros 2 veces y ministro de Estado también en el sector defensa. Así que vamos a hablar de varios temas de política local esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, Rosa María. Encantado de estar nuevamente en el programa. Bueno, primero hablemos un poco de la, por llamarlo de alguna manera, conducta errática del presidente de la República. Llama a un gabinete de ancha base y el sábado les dice golpistas a todas las bancadas.
quiere incorporar a otras bancadas y nombra ministra a una ministra que el Congreso acaba de censurar. No se entiende bien qué quiere, la verdad. ¿Qué podría querer? Es lo que primero uno piensa con estos cambios en el gabinete y con un ministro que se iba y no se fue, el primer ministro. Ciertamente al presidente no se le entiende ni cuando lee ni cuando habla. Entonces, para ejercer el liderazgo político del país, esa es una gran limitación. Sus defensores dirán que soy clasista, racista, que son los típicos ataques que dan por Twitter. Pero esa es la penosa realidad. Estamos ante un calamitoso gobierno, no por la culpa de los presidentes de los consejos de ministros, ni por la responsabilidad de los 59 ministros de Estado, en donde ciertamente, en varios casos, hay que decirlo, no ha designado no solo a personas capaces, sino a prontuariados. Entonces, en realidad, el problema es la permanencia en el cargo del presidente Castillo. Él puede convocar a cualquier presidente del Consejo de Ministros, a un beato, a un gran técnico, al mejor especialista en economía del país, y las cosas van a seguir igual. No hay que olvidar que en nuestro ajedrez constitucional, el presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno, es el actor principal en todos los ámbitos. Y el presidente, a lo largo de ya poco más de un año en el gobierno, ha demostrado una notoria ineptitud en el manejo de la cosa pública que es advertida claramente. Por ejemplo, este escandaloso caso, no pueden comprar uria, creo que ya vamos a ir al 16º concurso. Vamos por la cuarta. Ahora, hay que decir que el pobre ministro de Agricultura está desesperado porque no se le caiga la licitación, pero la Contraloría le ha dicho que la tiene que declarar nula, pues porque de nuevo es un proveedor que no tiene experiencia, que tiene problemas, bla, 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 bla. No se va a sembrar. Y bueno, eso refleja, digo, la manifiesta ineptitud, en términos generales, para gobernar, para solucionar los problemas de la gente. Uno llega al gobierno para eso, para enfrentar toda clase de dificultades y solucionarlas. Y vemos que en los distintos ámbitos eso no está ocurriendo. Tal vez por esa razón ha ratificado en el cargo al primer ministro, ¿no? Que no solo desafió, elogió públicamente a Adolfo Hitler, sino que desafió al Congreso. No hay que olvidar, Rosa María, que cuando él concurrió a responder una interpelación, en plena interpelación les dijo a los parlamentarios, a ver si se atreven a censurarme. Y no pasó absolutamente nada. Parece que teniendo en cuenta precisamente esa experiencia acontecida, nuevamente el presidente Castillo y el señor Torres desafían al Congreso, porque la designación de la señora Betsy Chávez es inexplicable. No tiene una sustentación en los hechos. ¿Acaso se trata de una superestrella? Cuando fue ministra de Trabajo, ¿actuó correctamente? No. Es decir, recordemos la calamidad que ocasionó con el incidente en el aeropuerto y el manejo en fin. Entonces, este es otro abierto desafío al Congreso. A ver si te atreves, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso le ha dado seguridad al presidente Castillo para ratificar a Torres, porque el Congreso le ha demostrado temor, pánico a la disolución. Entonces, sabe que esa mayoría de parlamentarios se muere de miedo de una eventual confrontación en serio, me refiero a una disolución. Y por ello estamos empantanados en este callejón sin salida, Rosa María. Hay una grave cuota de responsabilidad del presidente Castillo, pero también del Parlamento, ¿no? Eso es cierto y las encuestas lo reflejan con absoluta claridad.
Pero hablemos un poco de las denuncias por corrupción. Tengo la impresión que la estrategia del presidente es normalizar su situación. Es decir, sí, pues me investigan, yo no he hecho nada, que me investiguen y que me sigan investigando. Esto no va a generar nada más que ruido porque no hay nada. Y es la primera vez en la historia del Perú que se investiga a un presidente en el ejercicio de sus funciones por 5 casos diferentes hasta ahora y tal vez se abran más. Y creo que en eso el gobierno se iba ganando, porque la población se ha acostumbrado y le parece normal tener un presidente investigado. Y eso no es normal, pero ¿no cree que la oposición va perdiendo también esa batalla? Que lo que va a pretender Castillo y su entorno es que simple y llanamente tengamos un presidente investigado por meses y años y, bueno, como no se le puede acusar, simplemente la investigación avanza, aun cuando lo que se descubre en esa investigación sea atroz. A ver, yo creo que la oposición no ha perdido, claudicó, dejó de hacer su tarea de fiscalización, de controlar políticamente al gobierno. Y vuelvo a lo mismo, porque dejó de lado los intereses nacionales para privilegiar los partidarios o personales. No hay que olvidar lo que ha sido la conducta a lo largo de este año de Acción Popular con los llamados niños, del señor Acuña con Alianza para el Progreso, del señor Luna con Podemos, que han sido el soporte político férreo de este gobierno. Ahora, claro, naturalmente, como estamos en campaña electoral, hay elecciones regionales y municipales, Alianza para el Progreso saca un comunicado y dice, no, ya no, señor presidente, evalúe su renuncia. Pero los hechos objetivos, el análisis de lo acontecido, refleja que además se ha movido el presidente Castillo con un estilo de negociación sindical en algunos casos ilícitos que ya se encuentran en investigación, como lo de los niños de Acción Popular, que dicho sea de paso, no hacen caso a las expulsiones, no tienen temor a nada, porque el Parlamento los mantiene en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo es posible que en vista de estos escándalos el Parlamento no tome medidas, no reemplace a estos parlamentarios por sus accesitarios? O la lentitud, o por ejemplo, Rosa María, en este caso escandaloso del congresista acusado de violación. Es No, decir, claro. Pero ahí hay eso, que decir, hay un contubernio con el Poder Judicial también, porque lo que correspondía era una prisión preventiva, casi de inmediato. O sea, lo tuvieron que haber detenido en flagrancia, esa es la verdad. Pero se escapó y se desapareció 5 días para perder la flagrancia. Y luego, cuando piden impedimento de salida, bueno, lo dan, pero finalmente lo que tenían que pedir era una orden de prisión preventiva, porque esos sujetos se pueden fugar en cualquier momento. No, el juez no lo ha considerado conveniente, tampoco. y si a eso le sumamos la gravísima conducta política del presidente de obstruir a la acción de la justicia y de no cooperar en aclarar estas gravísimas imputaciones de carácter penal, Rosa María. Porque ¿qué cosa es lo que hace su abogado? Repetir continuamente que está ejerciendo su derecho a guardar silencio. Así es. Callarse la boca cuando lo cita un fiscal es cooperar con la acción de la justicia, es una conducta procesal que la fiscalía la va a evaluar como positiva para llegar al fondo de la verdad. Todo lo contrario. No, además creo que el abogado no le explicó al presidente que los que se niegan a responder son los culpables siempre. Es lo que le decía, su abogado no ha tenido la, digamos, perspicacia de darse cuenta de que si alguien tenía alguna duda, la conducta procesal de Castillo no deja lugar a dudas, pues es su conducta procesal la que no deja lugar a dudas. Si a mí me acusan de ladrón, yo voy y le digo, no señor, no sé, ¿usted conoce a este señor? Sí lo conozco. ¿Usted fue a este sitio? Sí fue a este sitio. Pero yo no he recibido dinero, yo he hecho tal cosa. Tú y yo no sabemos defender. Bueno, el presidente lo ha convencido de que si no abre la boca, se defiende mejor. Sin duda, desde el punto de vista penal y procesal, tienes toda la razón, Rosa María.
Pero Claro. yo quería comentar el aspecto político de esta Más grave conducta aún. del presidente, Claro. que es muchísimo más grave, porque no hay que olvidar que él durante la campaña presidencial ofreció liderar la lucha contra la corrupción. Y una vez más, ese lema que usó políticamente a lo largo de la campaña, palabra de maestro, lo ha traicionado. Y ha traicionado un compromiso ético, un compromiso ante la ciudadanía. Eso es lo grave, lo más grave diría. Y lo incomprensible es que ante esta actitud el Parlamento no le exija explicaciones al presidente del Consejo de Ministros. En cualquier democracia Claro. de normal funcionamiento, ante una conducta política como la que está teniendo el presidente de la República, el que tiene que responder es el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso. Y el Parlamento, desgraciadamente, se ha puesto de perfil. Y nuevamente sabemos por qué razón, por el pánico que tienen a la disolución. Entonces estamos ante una cohabitación política perversa de los dos poderes del Estado. Claro. Ante un presidente que desde el punto de vista político tiene una conducta totalmente censurable, avalada por sus ministros de Estado que ya en algunos casos llegan al encubrimiento y tolerada por el Parlamento que se cruza de brazos. Entonces, Rosa María, acá lo que queda es confiar en la acción de la justicia, en la labor que ha iniciado la fiscal de la Nación y posteriormente tendrá que convalidar el Poder Judicial, porque reitero, estamos en una situación de cohabitación política que además distorsiona nuestro sistema constitucional. El Parlamento puede recibir toda clase de improperios y como tiene el temor a la disolución, el gobierno no tiene ningún problema para flotar, porque lo que estamos apreciando, Rosa María, es un proceso de flotación en el tiempo. El presidente hace meses que no gobierna y hoy día está más preocupado en su defensa legal que en solucionar los graves problemas que enfrenta el país. Esa es Si tuviéramos la un realidad, Congreso, ¿no? si tuviéramos un Congreso astuto políticamente y mucho más perspicaz, con líderes políticos más astutos además, forzarían su disolución. Porque unas elecciones parlamentarias serían el fin de Castillo. Le pasaría lo mismo que Vizcarra. No tiene partido. O sea, si los políticos actuaran como partidos o como bancadas siquiera, ¿no? Y no como intereses particulares, ya hubieran forzado su disolución. Ya, no tenemos los 87 votos para vacarlo, muy bien. Forzamos nuestra disolución. Bueno, censuramos al primer ministro hoy y al que nos claro, pongan también lo censuramos. pero Disuélvanos. si hace unos meses eso fue imposible, ahora creo que es prácticamente Ah, no, imposible. con esta atomización, Rosa María, Imposible. con Digo, 13 pero sí, bancadas parlamentarias, 13 claro, bancadas parlamentarias ese, que no se sabe cómo votan, que tienen distintas posturas políticas, que simplemente han traicionado su compromiso electoral ante el pueblo. No hay posibilidad de un resultado positivo. Por esa razón, la anarquía que observamos no solo es a nivel gubernativo, también lo es a nivel parlamentario. Lo que hay es un caótico manejo de la gestión del Parlamento. Lo acabamos de apreciar en la elección de la mesa directiva. Y lo estamos constatando día a día con el comportamiento de las distintas agrupaciones políticas. Entonces, reitero, es algo... Porque de verdad no es tan difícil censurar a un ministro. Entonces, lo que tienes que hacer es juntar 66 votos, censurar a Aníbal Torres, censurar a quien nombre,
y nos vamos a elecciones parlamentarias, con un parlamento donde probablemente Pedro Castillo no saque una curul. Pero claro, reitero, ¿no? Priman los intereses parlamentarios. Ah, claro. Y además... O sea, las instituciones en la Constitución pueden ser usadas de formas muy creativas. El problema es que no hay tampoco ninguna creatividad. Pero si yo fuera congresista estaría forzando la disolución de todas maneras para irme, que lleguen otros colegas de mi partido, porque somos lo mismo, para que culminen, pero con otro presidente. Claro. Y eso sí se puede hacer. Eso se puede hacer, no está siquiera en el debate. En el debate lo que están discutiendo los parlamentarios es intentar una vacancia, y si caen Castillo y la señora Boluarte, solo se convocan elecciones presidenciales. Eso es lo que sostienen, ¿no? Entonces, si esa es la gran preocupación del Parlamento, realmente estamos reventados. Claro. O esperar, ¿no es cierto?, al cuarto año y hacerla de bicharra, ¿no? O sea, no nos pueden disolver el cuarto año lo vacamos. Ya vamos a esperar no 3, sino 2 años más. Esa es la diversa responsabilidad del Congreso que tenemos. Claro. Ahora. Pero, Rosa María, esta inacción política de ambos poderes por privilegiar sus intereses, ¿qué trae como consecuencia? Un manejo pues calamitoso de la cosa pública, ¿no? La ejecución presupuestal, Rosa María, llega a tal nivel de escándalo que el señor Torres públicamente declara: si no ejecutan los presupuestos los ministros, los voy a sacar. Bueno, han pasado los días y sigue esta situación absolutamente condenable. Rosa María, es imperdonable que teniendo dinero el Estado no lo gaste. Los ministerios que tienen que atender demandas sociales urgentes no gastan el dinero. Esta es una clarísima señal de ineptitud. No es, como dice el vocero y abogado de oficio del presidente, un insulto. Es un hecho objetivo. El año que acaba de terminar ha sido pésimo. Y el futuro de América Latina, Rosa María, no es el más, digamos, auspicioso. El día de ayer, el presidente Petro de Colombia vuelve a sostener esta idea que tiene la izquierda en América Latina, ¿no? Hay que quitar para dar. Dijo, en Colombia solo el 10% tiene la riqueza. Entonces le voy a subir los impuestos para que el Estado reparta. La izquierda no entiende que es al revés. Hay que invertir para que exista más dinero, más empleo y el Estado tenga recursos, más recursos, a más inversión privada, nacional y extranjera, más recursos económicos, más empleo y podemos derrotar la pobreza. Pero si tenemos esa filosofía contraria, no, hay que quitar para dar. Esto es cíclico en América Latina. Bueno, claro, además en la izquierda la idea, ellos conciben la prosperidad, digamos, como una torta perpetua siempre del mismo tamaño. No entienden que la torta crece y que puedes darle de comer a muchísimos más. Nunca lo han entendido ni lo van a entender. Por eso, en materia económica, la izquierda tiene los fracasos que ostenta en el mundo entero, ¿no? No hay que ser muy, muy curioso, basta leer el periódico para ver lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, ¿no es cierto?, o en Nicaragua, que son manejos de izquierda de la economía. Hay izquierdas socialdemócratas más sensatas, como la chilena, por ejemplo, que está en otra historia, en materia económica me refiero, pero es así, en América Latina damos estos saltos siempre. Aparece un iluminado que le cuenta a los colombianos. Lamentablemente para Colombia, ellos no han vivido a Alan García primero. Entonces, no han sido vacunados contra ese tipo de demagogia. Y creo que todos los pueblos de América tienen que pasar por una vacuna violenta para poder entender que así no es. Pero en fin,
Pero Es parte de la historia. ¿por qué menciono a Petro? Porque nosotros tenemos con Chile, México y Colombia la Alianza del Pacífico. Desde la elección de AMLO en México, este proceso de integración económica, que acaso sea el más relevante en América Latina, sufrió un parón. Pero creo que ahora, con la elección de Boric en Chile, con la postura, con la filosofía económica de Petro y con el absoluto desconocimiento de nuestro prosor presidente, este proceso va a, digamos, pasar por una situación compleja. Porque esta izquierda no cree en libre comercio, no cree en la prosperidad empresarial, no cree en la integración de los mercados económicos. Esta izquierda cree en el intervencionismo político y económico. Y por lo tanto no logran interpretar correctamente lo que es la libertad. No, y siempre han creído en la autarquía y en el nacionalismo económico. Ya que somos autárquicos y nacionalmente vamos a comer lo nuestro y nada más que lo nuestro. Entonces, nadie nos va a comprar nada, ¿no? Pero en fin, siempre han tenido esa idea. Ahora, siendo los cuatro cortados por la misma tijera, de repente pues le encuentran alguna utilidad al esquema. No lo sé, porque ellos creen pues en el Estado todopoderoso. Claro. Esa es la filosofía, y ayer lo reiteró Petro ante un, hay que decirlo, auditorio totalmente enfervorizado. Claro. Esa clase de políticas ya las conocemos en América Latina. Nosotros además tenemos un proceso de integración como lo es la Comunidad Andina, que no despegó precisamente por esa filosofía económica. Y bueno, eso va a ocasionar que el proceso de desarrollo, el flujo de las inversiones, sea cada vez más difícil para América Latina. Si América Latina en su conjunto, como decían algunos comentaristas colombianos ayer, elogia a Evo Morales, elogia a Hugo Chávez, presenta como superestrellas a la Bachelet y a Mujica, bueno, el inversionista lo que busca es seguridad y confianza. Si los gobernantes de América Latina empiezan a dar estos mensajes, ciertamente cambio. Además, en América Latina se tiene, cosa que no mencionó ayer Petro, ¿no? Pero los líderes de izquierda, sobre todo, piensan que los problemas sociales y económicos se arreglan cambiando constituciones o aprobando leyes. No, claro. Y vemos, si hacemos una estadística, la numerosa cantidad de constituciones que han tenido los diferentes países en América Latina y nosotros mismos. Y esas numerosas constituciones lo único que han ocasionado es inestabilidad política, jurídica y económica. Voy a decir una cosa, no solamente de la izquierda, todo autoritarismo, todo, sí, quiere su propia constitución. Menem, Uribe, Fujimori, exactamente. Sí, pero a lo que me refería era el concepto, ¿no? Al concepto de que claro, pero, o sea, ciertamente Fujimori, Chávez, todos, izquierda y derecha. Pero a lo que me refiero es que eso lo que ocasiona y lo que ha generado en América Latina es más inestabilidad política, económica y social. Y seguimos intentando esta fórmula de cambiar las reglas de juego. Es como que si un partido de fútbol, cada 15 minutos cambiamos la regla de juego y le permitimos al árbitro del partido que cambie la regla de juego. Es decir, que no sea una cosa ordenada, sino anárquica. Ahora, hay que decirlo felizmente, hasta ahora, la iniciativa para tener una constituyente en nuestro país se ha frenado, no por un combate del Parlamento, hay que decirlo, sino por una impericia total del gobierno. Vamos a ver qué ocurre en Chile en las próximas semanas. Hasta ahora, aparentemente,
no se va a aprobar el texto constitucional. Claro. Pero ya el presidente Boric ha dicho que si no lo aprueban, habrá que convocar otra asamblea constituyente. Bueno, estas señales son pésimas, pues, claro. para atraer inversiones, para derrotar a la pobreza, para crear trabajo, son pésimas las señales, ¿no? Ahora, quería apelar a su experiencia como ministro de Defensa. Ayer, el Panorama y también Cuarto Poder han estado trabajando el caso de los ascensos. Un asunto que siempre es delicado, difícil. Las Fuerzas Armadas, las policiales también, no quieren, y con toda razón, que el poder político, ¿no es cierto?, termine controlando su proceso. Pero al mismo tiempo la Constitución da facultades al presidente de la República y al ministro de Defensa, ¿no es cierto?, para firmar las resoluciones que otorgan los ascensos. Y una de las cosas que se ha dicho en estos días es que siempre se ha pagado. Siempre ha habido corrupción en los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas. En su experiencia, ¿qué es lo que hay ahí en juego que hace con un oficial que puede ser intachable, ¿no es cierto?, junte $20,000 para pagar por su ascenso? Hay varios factores. El primero de ellos, pues, es el poder. Es decir, un comandante general ejerce el mando o en el ejército, o en la marina, o en la fuerza aérea, o en la Policía Nacional. Pero creo acá, Rosa María, que a pesar de que yo hace muchos años he seguido de cerca el debate constitucional, ¿qué es lo que ocurre? Como el Parlamento perdió su poder para ratificar o no los ascensos a generales y vicealmirantes, durante mi gestión hubo una interferencia de la Comisión de Defensa tratando de presionar. Y si a eso le sumamos que coincidió con mi gestión, Rosa María, que la promoción del presidente Humala y de su hermano estuvieran en procesos de ascenso a generales de brigada y divisionarios, se politizó el tema. Posteriormente se hizo la denuncia y la Fiscalía de la Nación archivó. Siempre hay disputas en toda esta clase de procesos. Bueno, lógico. Si tú tienes 3 contraalmirantes brillantes y solo cupo para 2, alguien tiene que quedarse. Que perder, claro. Y para comandante general es uno solo. Y si tienes 3 vicealmirantes que podrían ocupar, o 3 generales de división, o 3 tenientes generales, nunca, digamos, va a haber una unanimidad en la... Entonces, lo grave es cuando ocurren estos casos de corrupción, que además, Rosa María, no los ha inventado la oposición. Ni tampoco es maldad de los periodistas o de los medios de prensa que atacan al gobierno. No. Es algo que nace de una persona que ha sido hasta hace poco un colaborador íntimo del presidente, que es el señor Bruno Pacheco, que no tendría razón para intentar desprestigiar de esta manera al presidente por razones políticas, ¿no? Hay que decir que en el caso de la policía es el general Bueno, y en el caso de las Fuerzas Armadas, el general Vizcarra. O sea, los mismos oficiales son los que han denunciado. Y Bruno Pacheco ratifica lo que han denunciado. Y además, no solo son testimonios del excomandante general del ejército, sino que hay WhatsApp. Exacto, bueno, los defensores del presidente dicen que no existen pruebas. Claro que hay pruebas. Claro hay comunicaciones, hay documentos, hay mensajes. Entonces, fulano de tal para general. ¿Ya? Claro. ¿Eso qué cosa es? Entonces, creo que es un caso que sí constituye algo agraviante también para las Fuerzas Armadas y que obligará, porque el día de hoy se menciona que otro ministro de Defensa también estaría involucrado. Pero hasta donde yo recuerdo, nunca o casi nunca un comandante general en funciones se ha atrevido públicamente a cuestionar
los ascensos. Si el presidente de la República está en desacuerdo con el cuadro que le remite el ministro de Defensa, luego de haberlo recibido de la Junta que aprueba los ascensos en las Fuerzas Armadas, el presidente tiene el derecho a no aprobar. Claro. Pero lo que no puede el presidente es, una vez que llega a su decisión final y tiene la potestad constitucional de aprobar o no, pedir cambios y una nueva evaluación, porque eso implica distorsionar todo el proceso. Ese es el tema, y a veces eso no se entiende. El presidente o recoge lo que le dan o simplemente no lo aprueba. Pero no le puede decir, este sí, este no me gusta, este para general y este para coronel. No puede meter mano en la propuesta hecha por la institución. Y eso es lo que reclamaban. El señor, no meta mano en la propuesta. Por último, no le gusta la propuesta, no la apruebe, pero no meta mano en la propuesta. Ese es el tema. Y bueno, cuando ha concurrido el general Vizcarra al Parlamento, creo que su testimonio lo único que hace es reforzar desde el punto de vista jurídico esta gravísima imputación contra el presidente de la República. Y acaso lo más complejo, Rosa María, que le da una validez o genera credibilidad en el testimonio del señor Pacheco, son los famosos $20,000 que lo encuentran en su baño, ¿no? Que además hay que reiterarlo, porque a veces la gente se olvida, que los encontró la fiscalía en una indagación. Entonces, ¿cómo eso no va a ser una prueba, no? Claro, si era su plata, lo que todo el mundo decía, si era su plata, ¿por qué no se la llevó? Uno cuando tiene plata en la oficina, yo tengo acá mi billetera con mi 100 soles y me llevo mi billetera. No dejo mi billetera en la oficina por siempre, ¿no? Y no hay que olvidar, porque no eran suyos. Bueno, el tema es que no eran suyos. Y bueno, y no hay que olvidar, porque a veces los lapsus del señor presidente son importantes, que él, sin que nadie le exigiera explicaciones, dijo, bueno, y yo estaba organizando una chanchita para ayudar a los niños, a los escolares, ¿no? Mintió una vez más, porque este gobierno no tiene ninguna credibilidad, Rosa María. Ha usado la mentira de una manera abierta desde el inicio del gobierno. Esa es la realidad. Este gobierno no solo no honra su palabra, sino que usa la mentira de forma permanente. Y usar la mentira ante una autoridad fiscal también le va a traer consecuencias al presidente Castillo. Por supuesto. Ahora, hay algo que sí es curioso en todo esto, un año después, cuando uno sale afuera y le preguntan, oiga, pero ¿es un gobierno comunista? Y uno dice, no es un gobierno comunista. Vladimir Cerrón es una plañidera. Se queja todos los días en Twitter, insulta a Aníbal Torres, bueno, a todos nosotros, ¿no? Pero es una plañidera, no sé si no llorar y llorar, que el gobierno es de derecha, no me dan bola, no escucha al pueblo, no tiene olor a pueblo. Y a uno realmente no termina de entender, porque el día de mañana, si a alguien le preguntan, ¿este es un gobierno de izquierda? Sería bien difícil decir que sí. Obviamente no es un gobierno de derecha tampoco. Es un gobierno conservador, sí, conservador 100%, pero de izquierda en el sentido económico, salvo los dos decretos supremos de Betsy Chávez, que son un desastre para las relaciones laborales, no hay más. A ver, Rosa María, yo creo que tiene una tentación totalitaria de izquierda, indudable. Sí, el momento se frenó, pero no como consecuencia de una batalla política. ¿Y acaso lo más grave fue el ataque a la minería que inició Bellido y que continuó la señora Vázquez? Ese ha sido el golpe desde el punto de vista político e ideológico más grave, que hasta ahora no se recupera la minería. Es decir, Bellido y la señora Vázquez han logrado un éxito de detener la inversión minera,
de ocasionar en el sector de energía y minas un nivel de desconfianza. Rosa María, ¿cómo es posible que en un momento en que el mundo entero reclama gas, nosotros teniendo reservas gasíferas, hayamos abandonado las tareas de exploración y explotación de gas? Creo que en este aspecto ideológico y político, que era una bandera de la izquierda sí le ha dado un golpe grave al desarrollo nacional, bloqueando, obstruyendo la acción de la minería. Ahora, tú me puedes decir que a nivel nacional está ocurriendo lo que pasa en Junín, por ejemplo, en donde Perú Libre tiene el control y hay ahí una estructura grave, porque hay nivel de la influencia en la educación. No. Pero no ha ocurrido no porque no hayan querido, sino porque han ocurrido hechos, ineptitud, escándalos, inestabilidad política y una falta de liderazgo total y de preparación del presidente para ocupar el más alto cargo en la nación, que no han podido desarrollar ese proyecto. Y si a eso le sumamos lo que es una costumbre en la izquierda, los pleitos internos, las luchas intestinas, eso es lo que ha frenado. Y en realidad, el hecho de que Perú Libre haya sido el vientre de alquiler del presidente para llevarlo al poder, al final, ¿qué ha ocurrido? Ese sector de maestros que ciertamente no comulga con las admiraciones de Cerrón a Fidel Castro, a la dictadura cubana, a la venezolana, a Corea del Norte, porque basta leer algunos de esos tweets, este señor felicita a Corea del Norte, a Cuba, ¿no? Entonces, claro, esos afiebrados marxistas-leninistas están en el Partido Perú Libre. Y siempre nada más. Sí, pero siempre, o sea, no es, digamos, la amenaza que se percibía en las elecciones generales. No lo es, o sea, pero siempre es un riesgo, porque ante un presidente temeroso, ante un presidente que tiene pánico de ejercer decentemente el poder, y no lo digo yo, abiertamente lo declaró el señor Abel Guillén cuando renunció. Lo dijo, con toda sinceridad, hay que agradecerle al señor Guillén. El presidente de la República vive en un estado de pánico frente a las amenazas de vacancia y la posibilidad de forzar una renuncia. Entonces, digamos que esas son las eventuales situaciones. Pero hemos visto que en los momentos decisivos, cuando se trata de intentar, Perú Libre es un soporte político. Digamos, los 37 lo acabamos de ver en la votación, por ejemplo, del viaje a Colombia, ¿no? Claro, los 37 votos que entraron en Perú Libre se han subdividido en 4 bancadas, porque todos quieren ser presidente de comisión, quieren tener una cuotita de poder dentro del Congreso, que negociar en un grupo más pequeño, y tienen los 5 de Juntos por el Perú. O sea, son 42, más los niños, que según Bruno Pacheco no son 6, sino 12. O sea, pueden llegar a los 50 votos, y con 50 votos, digamos, el presidente de la República no puede reformar la Constitución, el presidente de la República no puede convocar una asamblea constituyente, no pasa nada. Pero la oposición no puede vacarlo. Entonces, es una situación de estabilidad permanente por el número de votos, nada más. Pero sí hay 66 votos para hacer muchas cosas en la oposición. Y eso es culpa de la oposición, no de Perú Libre. Ellos no tienen 66 votos. Sin duda alguna. Si tuvieran 66 votos, con 66 votos tú censuras al primer ministro, no una, sino 2 veces, provocas la disolución del Congreso. Ahora, es potestativa. Sí, claro. Yo creo que estos le censuran 2 gabinetes y no lo disuelven, porque Pedro Castillo sabe perfectamente que si va a un proceso electoral para que un nuevo Congreso complete el periodo, ese nuevo Congreso lo vaca de todas maneras, porque va a tener, ¿qué les digo?, 120 votos en contra del señor Castillo. Entonces, sí, pues, pero el problema es que las herramientas que están en la Constitución
son reglas de juego para jugadores que saben jugar el juego. Ujú. El problema es que los jugadores no saben jugar el juego. Entonces, ¿para qué les damos estas reglas? No saben jugar o no lo quieren jugar, O ¿no? no lo quieren jugar. Y también han permitido aparentemente movimientos ilícitos. Porque ¿qué cosa nos recuerda la supuesta compra de esos votos de los llamados niños de Acción Popular? Nos recuerda inmediatamente a Montesinos. Claro, topos. Claro, entonces, en esto hay que decir, el presidente Castillo ha sido un alumno aplicado de Montesinos. No, y además hay que explicarle a la gente, eso se llama colusión, es un delito. Es comprar el voto o comprar una resolución, es lo mismo. Estoy comprando la decisión de un funcionario público. Eso es colusión. Los congresistas dicen que como no están sujetos a mandato imperativo, pueden vender su voto. Ya pues tienen que estar locos de remate. Eso no es no estar sujeto al voto imperativo. Exactamente. Lo que sí resulta penoso, ¿no? Que un partido que tuvo una tradición democrática, que tuvo un líder como Fernando Belaúnde, que además fue un ejemplo de honradez, hoy día estos denominados niños agravien, ¿no? No, además, figura, pero no es más que una expresión de la crisis de partidos políticos. Sí, claro. El partido los ha expulsado. El partido, como partido, ha asumido una posición por el adelanto de elecciones. Pero, como expresan la crisis de los partidos políticos, hicieron una franquicia y haberlos permitido subirse a este coche, mañana estarán en otro, entonces son los propietarios del puesto. Y el partido no puede hacer nada contra ellos. Podrían expulsarlos de la bancada, falta ver que eso lo hagan, pero la verdad, podrían hacer su propia bancada, la número 14, 15 o 16. Total, para una bancada se necesitan 5, son 130, podemos llegar a las 22 bancadas cualquier día, como expresión de la crisis política del Perú. Entonces, finalmente, esto termina favoreciendo al presidente políticamente. Claro. Porque un parlamento que no actúa, que no ejerce sus atribuciones constitucionales y que además el gobierno sabe que tiene temor y cuenta con algunos topos, ha facilitado, digámoslo de alguna forma, el proceso de flotación política del presidente, ¿no? Claro, es el gobierno de la flotación. Tú flotas, yo floto, todos flotamos. Muy bien, a ver, no sé si hay alguna pregunta del público para Pedro Cateriano. Sí, Rosa María. Doctor, ¿cuál cree que sea la solución? Ahorita están preguntando cuál es la solución. ¿Adelanto elecciones? ¿Qué propone usted? Bueno, en más de una oportunidad lo hemos conversado, Rosa María. La salida constitucional en este momento es reiterar el pedido de renuncia al presidente de la República. Si bien es cierto, él no lo va a hacer, y hay una corriente en donde diferentes sectores empiezan a pedirle la renuncia. Ciertamente acá él va a tener una difícil decisión, pero si tuviera algo de amor por el país, de vocación, verdadera vocación de servicio, debería esto llevarlo a un examen de conciencia. Creo que el adelanto de elecciones generales es una vía, pero es un trabajo difícil y el Parlamento no ha hecho ningún esfuerzo para tener una agenda en donde se debatan las reformas necesarias para hacer viable la elección general. Por esa razón creo que hay que apoyar con firmeza, con decisión, las labores de investigación de la Fiscalía e iniciar un amplio debate respecto a la potestad constitucional que tiene el Parlamento para suspender al presidente en caso de que la Fiscalía haya elementos sólidos que comprometan penalmente al presidente. Creo que esas discusiones deberían darse en el Parlamento y lamentablemente
este debate no está ocurriendo, ¿no? Ni creo que ocurra, porque eso implicaría poner en movimiento una rueda que el Congreso no quiere poner a girar. Y esa es la verdad. Para suspenderlo, la ventaja de la suspensión y del procedimiento de acusación constitucional en ese caso es que solo se necesitan 66 votos. Esa es toda la ventaja y por eso estamos pensando en la suspensión. Pero esa es una rueda, reitero, que el Parlamento no quiere poner a funcionar. Una rueda que, dicho sea de paso, casi de manera inevitable, va a tener que resolver el Tribunal Constitucional. Porque es evidente que el Congreso o el Ejecutivo pueden llevar este tema a una contienda de competencia y que sea el TC que resuelva cuál es el camino a seguir, porque las soluciones, eso está claro, no están diáfanas en la Constitución, no lo están. Y se necesita alguien en el Estado que diga qué es lo que se puede hacer. Solo es que no, Rosa María, no están claras porque nunca en el debate constituyente se partió del hecho de que una persona que llega a la presidencia iba a actuar de manera delincuencial, tuviese una conducta delictiva. Entonces, eso nunca estuvo en debate. Por esa razón creo que, por ejemplo, se debería cerrar el debate sobre la incapacidad moral permanente, debate que tampoco ha ocurrido. Se podría suprimir el artículo y establecer el impeachment o agregarle un inciso que diga conducta permanente de infracción a la Constitución o acusación fiscal de delito de la Corte Suprema. Pero ni lo uno ni lo otro. Entonces, por eso seguimos así, Rosa María. Ahora, hay que señalar también, y a algunos les resulta incomprensible, sobre todo en el exterior, la pasividad ciudadana, ¿no? Mientras la calle, las plazas estén pero tan frías, vacías, que no haya una protesta popular. Bueno, por el momento eso beneficia al presidente, pero al país, Rosa María, desde el punto de vista político y económico, le va a ocasionar un daño muy difícil de superar. Estoy de acuerdo, pero sí creo que el fraudismo le dio esa enorme ventaja a Pedro Castillo. Lamentablemente, el fraudismo convocó al desconocimiento de un presidente elegido legítimamente, y eso no es democrático. Entonces, convoca ahora, no va nadie. Hicieron muchísimo daño. Entonces, el fraudismo, desde que empezó, perdió su capacidad convocatoria. Hay que decir que, salvo algunas marchas en Lima y el único caso de protesta grave en Junín, ¿no? En el resto del país prácticamente no ha habido nada. Y en la región sur, que votó, digamos, casi de una manera abrumadora por el presidente Castillo, ocurren hechos a veces difíciles de comprender, ¿no? La subida del precio de la gasolina, por ejemplo, que antes un pequeño aumento ocasionaba protesta social, prácticamente pasa desapercibido en la región sur. Pero, Rosa María, la economía se empieza a resentir. Entonces, hasta ahora, no por eficiencia en el manejo económico de este gobierno, sino por el tema minero, sobre todo por el incremento en las arcas fiscales del dinero que se ha recibido, ha habido esa posibilidad de resistir. Pero ya con unos mensajes claros de obstrucción a la inversión privada, de ataque permanente a la minería o inacción. Porque a diferencia de Bellido Vázquez, Torres no hizo nada, ¿no? Lo que agravan es esta situación, Rosa María, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Pedro Cateriano por empezar esta semana conversando sobre la grave situación política que tiene nuestro país y de la pasividad, efectivamente. Yo siempre digo, la gente está anestesiada en el Perú. No sé si es la pandemia, el fraudismo, el no creer en nadie, no interesarse en la política, pero el país está anestesiado.
Abel. Rosa María, sí, hay una pregunta que parece interesante, es ¿cómo debemos tomar este ultimátum que ha dado el presidente? ¿Quiere una guerra civil? ¿Qué quiere dividir más al Perú? ¿Qué es lo que busca? Lo que pasa es que el presidente dice el sábado en Junín, es la última vez. Todos sabemos que no es la última vez, pues, ¿la última vez de qué? Tenemos un presidente con la palabra absolutamente devaluada, un presidente que miente, que no honra sus compromisos más elementales. ¿Cómo se le puede creer a una persona así? Él cree que todavía sigue manejando los sindicatos y no es consciente de la gran responsabilidad que le dio el pueblo. Y reitero, es un traidor a la causa popular. Eso es Castillo. Entonces, confiar en la palabra de Castillo simplemente es algo, en este momento, absolutamente intrascendente. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí a Pedro Cateriano. Abel, nos vamos despidiendo y Así con es, Dios Rosa María. hasta mañana. Esperando Hasta siempre mañana. lo mejor para el Perú. No se corten las venas después de este programa. No, Rosa María, y además hay que decir que siempre hay ejemplos que motivan la esperanza, ¿no? Lo hemos visto en el atletismo, lo hemos visto en el ámbito culinario, lo estamos viendo en esfuerzos individuales, gente que demuestra que el trabajo, la disciplina, al final logran objetivos positivos, ¿no? No, ya lo dijo Monseñor Castillo en el Te Deum. Lo que pasa es que el presidente no lo escuchó. Pues se lo explicó bien clarito, pero no lo escuchó. Dicho sea de paso, una de las mejores alocuciones de los últimos meses, ¿no? ¡Oh! Tremenda homilía, tremenda homilía. Sí. Nosotros acá decimos, ojalá que encuentre las palabras. Las encontró y le dijo todo, pero pucha, Sí. pero qué bien dicho, pero qué bien dicho. Muy bien. Ahora vamos a ver, Rosa María, qué hace el Parlamento, por ejemplo, en la elección con el defensor del pueblo. Todavía tiene tareas que hacer, ¿no? Que se No, viene... eso viene mal, eso viene ¿Viene mal. mal? Viene mal. ¿Te parece? Hay un candidato que creo sí está preparado, ¿no? Pero como dicen que es de la Católica, presumen que es caviar. Yo creo que es una persona con una trayectoria, ha trabajado además en la Defensoría, pero hay que estar atentos, Rosa María. Yo creo que va a ser Víctor García Toma casi de todas maneras. Pero ya lo eliminaron, no está en la terna, ¿no? Ah, perdón. Yo el fin de semana me he perdido, estaba en Costa Rica, lo eliminaron. Sí. ¿Qué pasó con los compañeros? Han pedido... Bueno, es que a veces los sectores de derecha como de la izquierda se fanatizan tanto que no logran los objetivos, ¿no? Y falta a veces algo de realpolitik. Pero por eso mencionaba el tema de la Defensoría del Pueblo, Rosa María, porque creo que es algo importante para el país. Claro, no, es muy importante. Pero yo pensé que iba a ser Víctor García Tomás, porque los compañeros todavía tienen su influencia, pues, ¿no? Claro que sí. Pero parece que la han perdido. Gran noticia que me dan. Ese detalle el fin de semana no lo he tenido. Muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano. Y nos vamos nosotros a despedir ya. Abel, hasta mañana. Así es, nos vamos, Rosa María, volvemos mañana 8 de la mañana, muchísimas gracias y un abrazo fraterno a toda la red de radios dominicas y a todas las instituciones, a nuestros escuchadores que son dominicos también, muchísimas gracias. Hoy día celebramos el día de Santo Domingo de Guzmán, fundador y patrono de nuestra orden. Cuídate mucho, Rosa María, hasta mañana. Hasta mañana y que Santo Domingo nos proteja. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.